tarde hasta Zarauz para participar en la concentración convocada por Gesto por la Paz, bajo el lema "No a la violencia de persecución". Si queremos evitar que la persecución consiga su objetivo de señalar y aislar socialmente a las víctimas, tenemos que ser capaces de ofrecer una solidaridad eta mai jarri dituzte koordinakundearen materialarekin. Protagonista nagusiek dena dela umeak izan dira. Globoak banatu dizkiete eta oraindik ere izan dute aukerarik olentzer hori eskutitza idazteko. Soy Inés Rodríguez Ranz, de Andoain. Comencé participando en las concentraciones que por la libertad de los secuestrados se convocaban. A partir del año 95 lo hice con Gesto por la Paz, acudiendo a cuantas concentraciones y actos convocábamos hasta que la organización se disolvió. Me parece importante que conozcamos todo lo que sucedió hace nada entre nosotros, que elaboremos una memoria básica deslegitimadora de la violencia y del terrorismo en la que debe estar presente la reacción ciudadana. De esa reacción ciudadana forma parte el testimonio de esos hombres y mujeres que en silencio, en sus barrios, salían públicamente tras cada atentado. Como víctima del terrorismo, ¿qué le puedo pedir? Le puedo pedir que salga de ese letargo, de esa anestesia en la que se encuentra y que sea valiente. Que es lo que hace mucha falta. A decir que rechazaban la violencia, que se solidarizaban con las víctimas y que estaban por la paz. 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 Y que estaban por la paz.